Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde les traemos todo el drama, el romance y las reacciones más explosivas de sus celebridades favoritas. Espero que estén listos para un vídeo cargado de emociones porque hoy vamos a hablar de un momento que hizo temblar las redes sociales, un instante que revivió las esperanzas de muchos y dejó a otros completamente boquiabiertos. ¿Recuerdan esa pareja que nos robó el corazón en la pantalla y fuera de ella? Si hablo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de Senkalkapm, o como la conocemos en España, Love is in the air. Pues bien, prepárense porque vamos a analizar a fondo un vídeo que se ha viralizado en las últimas horas, Kerem cantándole a Hande en pleno concierto. Sí, lo han oído bien, Kerem, micrófono en mano, dedicándole unas líneas a Hande frente a miles de personas. ¿La reacción de ella? Absolutamente imperdible. Antes de sumergirnos en este salseo nivel Dios, quiero pedirles un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo todas las semanas y siempre estamos al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Ahora sí, vamos al grano. Imagínense la escena. Un concierto multitudinario, la música a todo volumen, un ambiente electrizante y de repente Kerem Bürsin toma el micrófono. Hasta aquí todo normal, podrían pensar. Pero entonces sus palabras empiezan a tomar un tinte especial, una dedicatoria que parece ir dirigida a una sola persona. Las cámaras obviamente se giran de inmediato buscando a la destinataria de tan hermosas palabras. Y allí está ella, Hande Erçel, entre el público con una sonrisa que ilumina todo el lugar. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque a ver, seamos honestos, Kerem no es precisamente Pavarotti. Pero lo que le falta en técnica, lo compensa con creces con la emoción que pone en cada palabra. Se nota a leguas que está cantando con el corazón. La letra de la canción, según lo que he podido investigar, habla de un amor que supera todas las barreras, un amor que resurge de las cenizas, un amor que, bueno, ya se imaginan. Es como si la letra estuviera escrita para ellos, para su historia, para todo lo que vivieron juntos. ¿Y la reacción de Hande? ¡Ay, la reacción de Hande! Chicos, chicas, fue simplemente maravillosa. Se la veía emocionada, con los ojos brillosos, cantando bajito la canción junto con Kerem. En algunos momentos incluso se le escapaba alguna lágrima. Lágrimas de emoción, obviamente. Porque vamos, después de todo el drama que han vivido, después de su ruptura, después de los rumores de que se odiaban a muerte, verlos así, juntos de nuevo, aunque sea en un concierto, no tengo palabras. Por supuesto, las redes sociales explotaron al instante. Los fans de Almohadilla Anker, como se conoce a la pareja, se volvieron locos. Los comentarios inundaron Twitter, Instagram y TikTok. Algunos decían que era una señal, que definitivamente iban a volver a estar juntos. Otros, más cautelosos, preferían esperar y ver qué pasaba. Y también estaban los que decían que todo era una estrategia de marketing, que estaban usando su historia para generar publicidad. Pero yo, personalmente, creo que hay algo más allá de la estrategia. Creo que entre Kerem y Hande existe una conexión muy especial, un vínculo que no se rompe fácilmente. Se nota en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se apoyan mutuamente. Incluso después de su ruptura han demostrado ser grandes amigos y profesionales. Y este gesto de Kerem cantándole a Hande en un concierto, me parece un detalle precioso, un acto de amor y admiración que va más allá de cualquier contrato o estrategia de marketing. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿volverán a estar juntos? Esa es la incógnita que todos queremos resolver. Y la verdad es que en el mundo del espectáculo nunca se sabe. Las cosas cambian de un día para otro, las relaciones se rompen y se reconstruyen, los amores vuelven a florecer. Así que por ahora, solo podemos esperar y ver qué pasa. Pero mientras tanto podemos disfrutar de este momento mágico, de esta canción dedicada, de esta reacción de Hande que nos ha robado el corazón a todos. Y hablando de robar el corazón, no podemos olvidar que Hande, después del concierto, fue vista hablando con Kerem tras bambalinas. Imaginad la conversación. Seguramente ella le agradeció el gesto, le dijo lo mucho que le había gustado la canción, y quizás, solo quizás, hablaron de algo más. No sabemos los detalles, claro, pero los testigos dicen que se les veía muy cómplices,
muy cercanos, como si el tiempo no hubiera pasado. Algunos medios turcos incluso han publicado fotos de ambos saliendo del recinto juntos en el mismo coche. ¡Boom! Noticia bomba. Esto obviamente alimentó aún más los rumores de reconciliación. Aunque hay que ser cautelosos, también podría ser que simplemente fueran amigos y que se ofrecieran a llevarla a casa. Pero seamos sinceros, la esperanza es lo último que se pierde. Lo que sí es cierto es que este evento ha revitalizado la carrera de ambos. Han vuelto a estar en el centro de la atención mediática, sus nombres resuenan con fuerza en todo el mundo. Y quién sabe, quizás esto les abra las puertas a nuevos proyectos juntos. Imagínense una película, una serie, o incluso una obra de teatro protagonizada por Kerem y Hande. Sería un éxito asegurado. Además, este episodio ha demostrado el poder que tienen los fans. La presión de los seguidores de Almohadilla Anker ha sido clave para que ambos se mantengan en contacto y para que, de alguna manera, se den segundas oportunidades. Porque al final el público es el que manda, el que decide qué parejas triunfan y cuáles se quedan en el olvido. En resumen, el concierto de Kerem y la reacción de Hande han sido un auténtico bombazo mediático. Han revivido las esperanzas de los fans de Almohadilla Anker, han generado un sinfín de especulaciones y han puesto de manifiesto el poder que tiene el amor, la amistad y la pasión en el mundo del espectáculo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Fue un simple gesto de amistad, o hay algo más? Déjenme sus comentarios aquí abajo y díganme qué piensan de todo este drama. Y para terminar, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido tanto como yo. Recuerden que este canal es para ustedes, para que se diviertan, se informen y se conecten con el mundo del espectáculo. Así que, por favor, déjenme un like si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Y sobre todo, sigan apoyando a sus celebridades favoritas, porque sin ustedes, este mundo no sería lo mismo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Pero espérense, mis chismosos favoritos, que aún hay más tela que cortar. Porque este no es solo un evento aislado, es una pieza clave en el intrincado rompecabezas que es la relación entre Kerem y Hande. Para entender la magnitud de este gesto, tenemos que retroceder un poco y recordar cómo comenzó todo, cómo se enamoraron en la pantalla y fuera de ella, y por qué su ruptura fue tan dolorosa para sus fans. La química entre Kerem y Hande fue evidente desde el primer momento en que aparecieron juntos en Senkal Camp. Sus personajes Serkan Bolat y Eda YLDZ encandilaron al público con su romance lleno de altibajos, pero también de una innegable pasión. Y esa pasión, como suele suceder, trascendió la pantalla. Los rumores sobre una relación entre los dos actores comenzaron a circular casi de inmediato, alimentados por sus constantes interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices en las entrevistas y, sobre todo, por esa química innegable que se palpaba en cada escena. Finalmente confirmaron su relación, para alegría de millones de fans en todo el mundo. Se convirtieron en la pareja del momento, la encarnación del amor perfecto. Viajaban juntos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, aparecían juntos en eventos públicos, todo parecía indicar que su relación era sólida y duradera. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. A principios de 2022, comenzaron a surgir los rumores de una crisis en la pareja. Se decía que las apretadas agendas de ambos, la presión mediática y las diferencias de personalidad habían provocado tensiones irreparables. Y lamentablemente los rumores se confirmaron, Kerem y Hande anunciaron su ruptura, dejando a sus fans devastados. La noticia fue un shock para todos. Muchos se negaban a creer que su cuento de hadas había terminado. Surgieron teorías de todo tipo para explicar la ruptura, infidelidades, desacuerdos profesionales, incluso la intervención de terceros. Pero la verdad es que, como suele suceder, los motivos reales de la ruptura solo los conocen ellos dos. Lo que sí quedó claro es que la ruptura fue dolorosa para ambos. Se distanciaron, dejaron de interactuar en redes sociales y evitaron aparecer juntos en público. Parecía que su historia de amor había llegado a un final definitivo. Pero el tiempo, como dicen, lo cura todo. Poco a poco Kerem y Hande comenzaron a rehacer sus vidas.
Se centraron en sus carreras profesionales, exploraron nuevos proyectos y se mostraron abiertos a nuevas experiencias. Pero a pesar de la distancia, la llama de la esperanza nunca se apagó del todo para sus fans. Y es que a pesar de su ruptura, Kerem y Hande siempre han mantenido un respeto mutuo y una cordialidad profesional. Han coincidido en eventos públicos, se han felicitado por sus logros y han demostrado que es posible mantener una amistad después de una relación amorosa. Pero este concierto, este gesto de Kerem cantándole a Hande, ha sido algo más que una simple muestra de amistad. Ha sido una declaración de intenciones, una forma de decir, todavía me importas, todavía te tengo presente en mi vida. Y la reacción de Hande, esa sonrisa iluminada, esos ojos brillosos, esas lágrimas de emoción, ha sido la confirmación de que los sentimientos siguen ahí latentes, esperando una nueva oportunidad. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Se atreverán Kerem y Hande a dar una segunda oportunidad a su amor? ¿O seguirán caminos separados, manteniendo solo una amistad cordial? La respuesta, como ya he dicho, solo la conocen ellos dos. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las señales, interpretar los gestos y dejar volar nuestra imaginación. Por ejemplo, no podemos ignorar el hecho de que Kerem haya elegido una canción con una letra tan significativa. No creo que haya sido una casualidad. Creo que Kerem quería transmitir un mensaje a Hande, un mensaje de esperanza, de reconciliación, de amor eterno. Y tampoco podemos ignorar el hecho de que Hande haya asistido al concierto de Kerem. Podría haber evitado la situación, podría haber puesto cualquier excusa para no ir. Pero decidió estar ahí, apoyando a Kerem, escuchando su canción y mostrándole su afecto. Además, la conversación tras bambalinas y la salida juntos en el mismo coche son señales que no podemos pasar por alto. Indican que hay una conexión que sigue viva, una atracción que no se ha desvanecido del todo. Pero al mismo tiempo, tenemos que ser realistas. Las relaciones son complicadas y las relaciones entre celebridades lo son aún más. La presión mediática, las agendas apretadas, las expectativas del público, todo esto puede ser un obstáculo para una reconciliación. Además, ambos han cambiado desde su ruptura. Han madurado, han aprendido de sus errores y han desarrollado nuevas prioridades. Es posible que ya no sean las mismas personas que se enamoraron en Senkalkam. Por lo tanto, es difícil predecir lo que va a pasar. Podría ser que Kerem y Hande decidan seguir siendo solo amigos, valorando la amistad y el respeto mutuo que han construido a lo largo del tiempo. Pero también podría ser que decidan darse una segunda oportunidad, apostando por un amor que ha superado todas las barreras y que sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas. En cualquier caso, lo que sí es seguro es que su historia seguirá siendo objeto de interés y especulación durante mucho tiempo. Los fans de Almohadilla Anker seguirán soñando con su reconciliación, y los medios de comunicación seguirán informando sobre cada uno de sus movimientos. Y es que al final, la historia de Kerem y Hande es mucho más que un simple romance de telenovela. Es una historia de amor, de amistad, de superación personal y de segundas oportunidades. Es una historia que nos recuerda que el amor verdadero puede superar todas las dificultades y que nunca debemos perder la esperanza de encontrar la felicidad. Así que, mis chismosos, mantengan los ojos bien abiertos, estén atentos a las señales y prepárense para lo que pueda venir. Porque la historia de Kerem y Hande está lejos de haber terminado. Y como siempre, yo estaré aquí para contársela con todo lujo de detalles. Ahora sí, de verdad, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido tanto como yo. Recuerden que este canal es para ustedes, para que se diviertan, se informen y se conecten con el mundo del espectáculo. Así que, por favor, déjenme un like si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Y sobre todo, sigan apoyando a sus celebridades favoritas, porque sin ustedes, este mundo no sería lo mismo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y no se olviden de dejar sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan de todo este culebrón turco. Los leo.